Bienvenidos todos y todas a este nuevo video del canal del profe Juanpa. En este video trabajaremos con el concepto de factorización, que va muy de la mano con los productos notables, ¿ya? Así que vamos con todo porque se viene una clase bastante interesante y hay que estar atento a los siguientes conceptos. ¿Qué es la factorización? Acá di un ejemplo bastante complejo para empezar, pero eso no quita que tenemos que darnos cuenta a lo que abarca la factorización. Que viene siendo, si se dan cuenta, este cuadro verde. Tengo algo que yo multipliqué y me dio esto. Ajá. En este caso tengo el 4 paréntesis 4x menos 2 y eso es 16x menos 8. Ya si multiplicamos paréntesis. Pero yo puedo tomar, al momento de factorizar, puedo tomar el resultado y llevarlo de vuelta a como era al principio. La factorización es la manera de tomar algo y transformarlo a una forma anterior, pre-multiplicación, vamos a decirlo de manera informal, ¿ya? Pre-trabajo. Tengo el resultado, quiero llevarlo a la pregunta, ¿ok? Y no solamente se usa para eso, también se usa para poder transformar elementos a una forma preliminar para poder simplificarlos, eliminarlos, juntarlos o hacerlo mucho más bonito para trabajar con ellos. Por lo tanto, incluso, para no irme mucho por las ramas, este mismo ejemplo que escribí acá tiene una factorización que se puede seguir. Es decir, devolví el ejercicio, que más adelante les voy a explicar cómo se hace obviamente. Devolví el resultado a como era al principio, pero este resultado del principio incluso lo podía hacer aún más pequeño. Mucho más simple, que sería 8 por x menos 1. Entonces, lo que tenemos que ver con la factorización es cómo llego desde esto hacia esto. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Así que comencemos con este fascinante tema que es muy interesante, que es la factorización. Factorización y productos notables. Acá dejé la página en blanco porque les quería mostrar brevemente la conexión que hay en esto. Si yo tengo 2x más 1 al cuadrado, esto sería igual a 4x cuadrado más 4x más 1. Pero cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, con, vamos a suponer, 25x al cuadrado, vamos a suponer acá, tenemos 25 más 10x más 1, ¿ya? Vamos a mantener ese 1. Yo puedo decir de que esto era antes 5x más 1 al cuadrado. Y uno diría, ¿pero cómo? ¿Cómo sabes? Pues la idea es intentar reconocer elementos que se pueden factorizar de manera instantánea sin necesidad de que hagamos tanto cálculo ni ordenar términos, ¿ya? Pero la factorización y los productos notables van de la mano, ¿ok? Van de la mano por lo mismo. Lo mismo con la suma por su diferencia, el cubo de binomio, o en este caso, como me gusta llamarlo a mí, factorización de múltiplos libres. Ya es un término que a mí se me ocurre, también le digo factorización de divisores. Pero ¿a qué va esto? Cuando tenemos una expresión, y como digo expresión, significa que tengo una suma o una resta. Cuando tengo una expresión, vamos a mover esto un poco para acá, eso sí. Ahí sí, ahí sí. Acá, ¿ya? Cuando tengo una expresión, como en este caso, 20 a la 2 más 12ab, uno puede hacer una factorización como con elementos libres. Es decir, ¿qué elementos, entre ambos términos tienen en común como divisores? Pues yo le digo múltiplos libres, también le digo divisores. Vamos a decir
divisor en este caso. ¿Por qué? ¿Qué divisores en común tienen el 20 y el 12? ¿O no tienen ninguno? Hay alguno me dirá el 2. El 2 es un divisor en común. ¿Ok? Sí. Porque el 20 y el 12 ambos se pueden dividir por 2. ¿Habrá uno más grande que el 2? Tenemos que buscar el más grande, ¿ya? Acá tenemos que buscar el divisor más grande. Divisor más grande. El divisor más grande entre el 20 y el 12 es el 4. ¿Ya? Porque 4 por 5 es 20, 4 por 3 son 12. El 2 también, pero el 2 es más pequeño y el 4 es más grande. Y luego tenemos que verificar. En las letras, ¿hay algo que esté en común? Sí, el A. El B no, porque el B no está en ambas. Pero el A está en ambos términos. Por tanto, el A va a ser el elemento que yo tengo que tomar para factorizar. Y en este caso, en el caso de las letras, ¿ya? Las letras es al revés. Es la más pequeña. Entonces, con los números es el divisor más grande y con las letras es la letra más pequeña. En este caso, A. Ya que A cuadrado no. Van a ver por qué. Cuando hayamos encontrado todos los divisores de los números y todas las letras más pequeñas en común en cada uno de los términos, tienen que estar en cada uno de los términos, lo escribimos y por paréntesis. Y ahora comenzamos a buscar lo que me falta para que al multiplicar 4a por eso me dé cada elemento. Es decir, 4a por cuánto es 20, a a la 2, a. 4 por 5 es 20 y a por a es a cuadrado. Más 4a por cuánto es 12ab. Yo sé que 4 por 3 es 12 y a por cuánto me da b. Bueno, a por 1 es a y por b es b. Entonces sería solamente por b. Ya que si multiplico por otra a, va a quedar a cuadrado. Y ya tengo a con a. Entonces falta multiplicar por b para que me dé 12ab. Para corroborar, hacemos la multiplicación del paréntesis. 4a por 5a, 4 por 5, 20. Sí, a por a cuadrado, sí. Luego, más 4 por 3 son 12, sí. A por b, ab. ¿Ok? Y esa es la factorización de elementos libres, ¿ya? Se puede hacer con 2, con 3, con 4, con los elementos que ustedes busquen. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos 3 términos. Y tenemos que ver si es que los números y las letras tienen términos en común en cada uno de los... en cada uno de las secciones de la expresión, perdón. Ya. Y tenemos 4, 16 y 12. Todos tienen divisor en común que es el 4. Así que el 4 va a ser el divisor más grande en común. Luego tenemos x, x2, x3 y x. Las 3 tienen x, por tanto podemos sacar el x como un factor común. ¿Ya? Y el factor común es x chiquitito. Y luego tenemos y 5 y 3. Y 5 y 3. Los 3 tienen el factor de la i, por tanto elijo la letra más chiquita que es la i. Por si acaso no lo coloqué acá, pero esta factorización, ¿ya? Que a mí me gusta ponerle otro nombre obviamente, se llama factor común. Sí, a veces me salgo un poco de la formalidad, pero necesitamos explicarlo de manera más sencilla a veces. Ya. Y ahora que encontramos todos los factores, paréntesis. 4xy, ¿por cuánto me va a dar 4x cuadrado y? Bueno, 4 por 1 es 4, y por 1 es y. Me estaría faltando una x para que me dé x cuadrado. Menos 4xy, ¿por cuánto me da 16, x3 y 5? Bueno, 4 por 4 es 16. x1 por x2 me va a dar x3. Y 1 por y4 me va a dar y5. Más 4 por cuánto es 12, es x y 3. Bueno, 4 por 3 son 12. X. X por nada me va a dar x, así que lo dejo sin nada, x por 1. Y por último, y por y2
me va a dar i3. Y luego lo podemos comprobar multiplicando el 4xy por cada elemento para corroborar de que me dé eso. Acá le hice un breve ejemplo de factorización que viene arrastrándose desde antes. Acá podemos factorizar el numerador, ¿ya? Vamos a escribirlo así rápidamente. 9x al cuadrado menos, 3x. 9x cuadrado más 3x, ahí sí. Partido por 3x. Yo en el numerador puedo factorizar el 9x cuadrado con el 3x. El 9x cuadrado y el 3x tienen como factor común el 3, que es el divisor de ambos, y el x más pequeñita porque ambos tienen x. Es factor de 3x por cuánto es 9x cuadrado por 3x. 3 por 3 son 9, x por x, x cuadrado. 3x por cuánto me da 3x por 1. Esto está partido por 3x. Y acá factorizamos para poder simplificar 3x con 3x. Es decir, divido 3x con el 3x, se va y me va a quedar 1. Por tanto, no lo voy a escribir. Y me estaría quedando 3x más 1 partido en 1, que es lo mismo que 3x más 1. Que viene siendo esta respuesta de acá. ¿Ven? Un uso muy importante para la factorización, la simplificación de fracciones. Vamos con el siguiente tipo de factorización. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, diferencia significa menos, ¿ok? Y cuadrados significa un elemento que está elevado al cuadrado. Es decir, una resta de dos elementos que están al cuadrado. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que, si tenemos una resta de dos elementos que están al cuadrado, yo lo voy a factorizar como una suma por su diferencia. Ya que recordemos que la suma por su diferencia, multiplico el a con el a, que me da cuadrado, el b con el b, que me da b cuadrado, y en el menos hay un, en el medio, perdón, hay un menos. Entonces simplemente decir, atento, tenemos acá el resultado de una suma por su diferencia, devolvámonos al principio. Acá estamos ante una diferencia de cuadrados porque el 9 es un cuadrado perfecto, el x a la 2 es un cuadrado perfecto y el 16 es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo hago dos paréntesis y lo separo en la raíz de cada uno. Es decir, el 9 es 3 por 3, el x cuadrado es x por x y el 16 es 4 por 4. Uno va a quedar positivo y uno va a quedar negativo. Y eso es absolutamente todo. Acá es trabajo de ustedes estar atentos si son o no son cuadrados perfectos. Por ejemplo, acá tenemos x a la 3. Y la pregunta es, ¿x a la 3 es un cuadrado perfecto? Y la respuesta es no. Como x a la 3 no es un cuadrado perfecto, ¿ya? Como x a la 3 no es un cuadrado perfecto, entonces hay que buscar factores comunes. ¿Ya? Es como el paso lógico. Primero vemos si son una resta o una suma. Son restas. Puede ser una resta de cuadrados. Si no son alguno de ellos cuadrados, no puedo hacer la suma por su diferencia. Entonces voy a factor común. Y en este caso, ¿tiene factor común? Tampoco. Porque el x3 y el 25 y a la 2 no tienen ningún elemento en común que sea ni divisor ni factor de las letras. Por lo tanto, esto no se desarrolla. Esto se queda así nomás. ¿Ya? Es para que también esté atento de que no todo tiene que resolverse. A veces hay cosas que tienen que quedar como están. Trinomio cuadrático. Y esta es la parte que más me gusta porque esto les va a ahorrar un sinfín de problemas cuando estén trabajando con ecuaciones de segundo grado. El trinomio cuadrático tiene la siguiente fórmula, ¿ya? Vamos a enfocarnos en ejemplos donde siempre el cuadrado, el x al cuadrado, va a estar solita, ¿ya? Sin ningún número. Lo que hacemos acá es separar en dos paréntesis. Y decimos, x por x es x cuadrado. Y para el segundo término,
que va a estar en la derecha, tomamos el 6, el número que no tiene X. Y nos preguntamos, ¿qué números multiplicados me dan 6? ¿Ya? Que multiplicados sea 6. Y en este caso, y sumado, porque hay un más ahí, sea 5x. Vamos a borrar un poquito acá para que se entienda la idea. Ese es el paso lógico. El número que está al final, sin letra, nos está especificando que tenemos que buscar una multiplicación que me dé ese número. En este caso tenemos 6 por 1 y 3 por 2. Y tenemos que ver cuáles de esas multiplicaciones, 6 por 1 o 3 por 2, en cuáles de esas dos multiplicaciones la suma de esos elementos es 5. En este caso, y digo suma porque es un más, cuando sea resta va a ser la resta. En este caso, 3 por 2 son 6 y si yo sumo el 3 con el 2 me da 5. Esto solo aplica cuando el x al cuadrado es solito, ¿ya? Cuando tiene un número al lado va a ser diferente. Lo vamos a ver más adelante, eso sí. Entonces, 3 y 2. ¿Cómo comprobamos esto? Así. Tenemos que multiplicar los extremos con los extremos y los medios con los medios. Es decir, 2 por x, 2x, 3 por x, 3x. Si sumamos eso, ¿nos da 5x? Sí. Entonces 3 y 2 eran los números que estábamos buscando. Y luego, ¿qué signo les ponemos? El primer signo positivo, ¿ya? Tenemos acá x cuadrado más 5x más 6. Este signo, si es positivo, los paréntesis son iguales. Si es negativo, los paréntesis tendrán signos distintos. Por otro lado, este signo me dice que el paréntesis mayor tiene ese signo. Es decir, el mayor tendrá signo positivo. Pero obviamente que si ambos signos tienen, si esto sale más, ambos signos van a ser más. Eso aplica en el caso de que sean distintos. ¿Ya? Ahí queda. X más 3 por x más 2. Esa es la factorización de este ejercicio. Ahora, sin tanta parafernalia de lo que está arriba, podemos enfocarnos directamente en el segundo. Acá yo puedo escribir x por x, x cuadrado. Y luego la pregunta es, ¿qué número multiplicado me da 24? Y al restarlo, ya no es sumarlo porque no es un más, es un menos. Y al restarlo es 2. Pues bien, tenemos que 24 puede ser 12 por 1, 12 por 1, 12 por 2, 24 por 1, 6 por 4, y eso es todo. Y creo que la única opción que nos queda es 6 por 4, ya que 6 por 4 es 24 y si yo lo resto me da 2. 6 y 4. Lo comprobamos como el ejemplo de arriba, x por 4, 4x, 6 por x, 6x, los restos son 2x. Bien. Ahora, como el último signo es menos, significa que son distintos. Es decir, que un paréntesis tendrá más y un paréntesis tendrá menos. ¿Cuál es cuál? Pues dice acá que el paréntesis más grande va a tener menos. Y el más grande es este, el que tiene el 6. Por tanto, el otro paréntesis, que es el más pequeño, tendrá el más. Y de esta forma usted cambia de esto a esto. Es un poco complicado, pero cuando se acuerdan de esta fórmula, dos números que multiplicados me den el último, el número que no tiene letra, sumados o restados, según el signo que está acá, me da el del medio. Y luego, al momento de colocar los paréntesis, o sea, los signos de los paréntesis, perdón, el último signo, si es positivo, ambos paréntesis tendrán el mismo signo, como acá. Si es negativo, un paréntesis tendrá positivo y uno tendrá negativo. Y como yo sé qué signos tienen, el primer signo me dice si son ambos iguales, positivo o negativo,
o el mayor tendrá positivo o negativo. Y ya casi cerrando los tipos de factorización, nos queda con las sumas y las restas de cubos. Es decir, tenemos una suma y tenemos una resta de cubos. Pero acá, por desgracia, y como ya había creado esto, tenemos estos ejemplos que los voy a borrar rapidito porque son cuadrados. Aquí escribí por error cuadrados. Y vamos a corregirlo con unos cubos bastante chiquititos. Por ejemplo, vamos a hacer acá. Vamos a borrar esto. Tenemos x elevado a 3 más 8. Algo bien cortito. Y acá va a ser x elevado a 3 menos 8. Ahora sí. ¿Cómo desarrollamos esta suma o resta de cubos? Primero tenemos que ver si son cubos. Claro, el x es la 3 es cubo, el 8 es cubo porque es 2 por 2 por 2. Y abajo se repite pero en resta. Para factorizar, es decir, este, entre comillas, resultado, lo voy a llevar a cómo era antes el paréntesis. Lo tengo escrito acá arribita. Por ejemplo. Primer ejemplo que está acá. Dice, hago un paréntesis con la raíz cúbica de los dos números. Es decir, x al cubo antes era x. Y 8 al cubo antes era 2. ¿Ya? X por x por x, 2 por 2 por 2. Si el signo de esto es positivo, aquí va a haber un positivo, pero siempre el primer signo va a ser negativo. ¿Ya? En el caso contrario, a modo de adelanto, si en este otro ejercicio acá hay un negativo, en el siguiente paréntesis ambos términos tendrán un positivo. Ok, y luego lo que hacemos acá es el primer término al cuadrado, esto se parece bastante al cuadrado de binomio, primer término al cuadrado, x al cuadrado, al fondo es segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería 4, pero en el medio no multiplicamos por 2, no vamos a hacer 2 por 1, 2 por el primero por el segundo, acá solamente el primero por el segundo, es decir, 2 por x, 2x. Y ahí queda factorizado automáticamente este resultado a esta multiplicación. Que en varios ejercicios que tengan fracciones, generalmente ponen esto y ustedes tienen que desarrollar esto para poder simplificar el x más 2 o para poder simplificar el x2 menos 12x más 4. Y acá abajo tenemos el otro, que mantenemos los mismos números, x y menos 2, ya que son x por x por x, 2 por 2 por 2. Y lo mismo, pero esta vez con los signos cambiados. Cuando es menos el ejercicio, los paréntesis grandes será todo positivo. Primer término al cuadrado, primero por el segundo y segundo término al cuadrado. Segundo término al cuadrado, ¿dónde está acá? 4. Lo siento. Y listo. No tienen que preguntar por qué es positivo y negativo el otro, porque eso era lo que estaba antes para poder haber multiplicado eso. ¿Ya? Así que no se asusten si hay un menos o un más. Así es. Y ahora nos quedan los ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes expresiones son factores de la expresión, valga la redundancia, a menos b elevado a 3 más 2b por a menos b elevado al cuadrado? Para poder desarrollar, para poder encontrar los factores, tenemos que obviamente desarrollar esto para ir haciéndolo más cortito, ¿ya? Porque hasta ahora, así como se ve bastante feo. Así que tenemos. Vamos a acercar la pantalla. Ahí está. Ya, entonces juguemos un poco con esta expresión. Desarrollémosla, hagámosla un poquito menos chiquitita para ver qué factores salen de acá. 2b factor de a menos b al cuadrado. Ok, va. A al cuadrado. Si nos damos cuenta, acá hay un detalle que por eso coloqué este ejercicio. Acá el ejercicio no nos está diciendo que desarrollemos, nos está diciendo descomponlo sin desarrollarlo para ver si podemos juntar esto. Pues bien, el a menos b elevado a 3
yo lo puedo descomponer como a menos b elevado a 2 por a menos b. ¿Ok? Y acá nos quedaría 2b paréntesis a menos b elevado a 2. Y acá viene un factor común que uno nunca se esperaría. Acá tenemos un término. Luego hay una suma que separa acá otro término. En ambos términos tenemos un factor común, que es el a menos b al cuadrado, a menos b al cuadrado. Como factor común, y ustedes se acordarán que el factor común significa que yo busco un elemento que se repita o que tenga divisores o múltiplo en ambos. En este caso, el a menos b al cuadrado, el a menos b al cuadrado, y yo lo puedo escribir. ¿Habrá otro factor común? Pues no. Solamente está el a menos b al cuadrado, porque al otro lado no se repite un a menos b, y tampoco al otro lado se repite un 2b. Y uno dice a menos b al cuadrado por, ¿ya? ¿Factor de qué? Y se acuerdan que uno dice, ya, a menos b al cuadrado, ¿por cuánto me da a menos b? Por a menos b. Perdón. Y luego, más o menos, en este caso, más a menos b al cuadrado, ¿por cuánto me da 2b por a menos b al cuadrado por 2b? ¿Se entiende la idea? Asumamos que a menos b al cuadrado, vamos a suponer que a menos b al cuadrado, voy a escribirlo acá bien chiquitito. Vamos a borrar esto antes de volver a... No, vamos a escribirlo acá mejor. Vamos a suponer que a menos b al cuadrado, vamos a suponer que esto es x. ¿Ok? Entonces esto nos quedaría x por a menos b más 2b por x. Acá tenemos que el factor común entre la izquierda y la derecha es x. No hay otro factor común, así que decimos x por cuánto me da x por a menos b, x por a menos b, ¿no? Luego más x por cuánto me da 2b por x por 2b. ¿Se entiende? Asumamos que toda esta cosa que está acá es x. Ahí se vuelve menos difícil de entender. Y de esta manera hicimos términos de factor común, perdón, con una cosa que uno no esperaría, que es un factor común o un binomio al cuadrado. Y ahora, ¿qué nos va quedando? Podemos sumar esto. Acá seguiría como a menos b al cuadrado, todavía no lo resuelvo, por a menos b más 2b, el menos b con el 2b se pueden sumar, quedaría a más b. A más b. Y tenemos esto. Y a más b está acá. A más b es uno de los términos, de los factores, perdón, que salen de esto, ¿ya? Y la pregunta, ¿no hay otro factor? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es sí, porque acá nos están dando la pista. Podemos jugar con esto, podemos desarrollar este binomio, o podemos hacer algo en base a las respuestas, que es una de las ideas que siempre se da. Este a menos b podemos descomponerlo como a menos b por a menos b, porque como está al cuadrado multiplico dos veces, por a más b, que es lo que nos queda al lado, ¿no? Y ahora yo puedo multiplicar s con s, porque es una suma por su diferencia. ¿Para qué lo voy a multiplicar? Porque si lo multiplico, como yo mentalmente estoy haciendo una idea, un suma por su diferencia me queda a por a cuadrado, b por b, b cuadrado, menos en el medio. Y miren lo que nos queda acá. Nos queda otro factor que aparece en la pregunta. A cuadrado menos b cuadrado. También al jugar y mover y transformar y multiplicar con otras cosas, salió otro factor, que es a cuadrado menos b cuadrado. El AB no sale en ningún lado, porque aunque lo multiplique esto no va a haber ningún AB. Así que es solamente 2 y 3. Y ven, de esa manera el ejercicio les pide que jueguen, que se abran a las posibilidades, que muevan, que traspasen, que factoricen, que desfactoricen productos notables.
Acá tenemos mx más n cuadrado es igual a m cuadrado menos nx. Y este ejercicio está apuntando a una ecuación, así que los voy a ayudar con esto para que vean por qué. Y de qué manera es tan fácil de verlo. Mx más n cuadrado es igual a m cuadrado menos nx. Por concepto de ecuación convendría juntar las x en un lado y los números sin x en el otro. Llevaré todos los números con x a la izquierda. El nx va a pasar como positivo y todo lo que no tenga x a la derecha. Acá puedo factorizar por x, porque es factor común. X por cuánto es mx por m. X por cuánto es nx por n. Esto es igual a m cuadrado menos n al cuadrado. Si no me equivoco, sí, m cuadrado menos n cuadrado. Sí, estoy haciéndolo bien. Ok. Y tenemos acá una resta de cuadrados. Y yo puedo factorizar una resta de cuadrados como suma por su diferencia. Es decir, el primero y el segundo restados, el primero y el segundo sumados. X factor de m más n. Y ahora, como yo ya estuve atento a todas esas cosas y me las aprendí, en concepto de ecuación, podemos, después lo vamos a ver obviamente, podemos, el término que no nos sirve, que está multiplicando el x, lo pasamos al otro lado dividiendo, como dicen ahí. Ya que podemos simplificar el m más n con el m más n, porque están todos multiplicándose y dividiéndose, no hay ninguna suma entre medio, y nos quedaría que x es igual a m menos n. M menos n. ¿Ven? Aquí se aplican ecuaciones, pero también había que factorizar para hacer más pequeños los términos. Si no me equivoco, tenemos acá 3 ejercicios, pero voy a enfocarme. Este que está acá, este es... Vamos a dejarlo de ahí. Me interesa hacer otro que está acá. Ya, este es cortito, lo vamos a hacer rápido. Tenemos x cuadrado menos 3x menos 2, en paréntesis, no sé por qué, menos 8. Como no hay nada que me impida bajar el paréntesis, no hay ningún número multiplicándolo, ni ningún signo a la izquierda que esté multiplicando el paréntesis tampoco, puedo eliminar este paréntesis sin problema. Y acá puedo sumar estos números. X cuadrado menos 3x menos 2 menos 8 es menos 10. Y ahora nos queda esto, un trinomio que podemos transformar en dos paréntesis. Y sabemos que es x por x, y luego la pregunta, dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3. Aquí tenemos el 5 y el 2, porque 5 por 2 son 10, si yo los resto es 3. Como el último signo es negativo, los paréntesis tendrán signos diferentes, y el signo del número mayor es el negativo, es decir, este es negativo y este es positivo. Por tanto, estos son nuestros dos paréntesis, x menos 5, x más 2. ¿Cuál de los dos de los paréntesis aparece la respuesta? El x más 2. Ajá. Aplicamos lo que vimos anteriormente. Aquí el paréntesis que estaba al principio era para asustar. Y esto quería llegar yo, y con esto voy a cerrar el video. Los otros ejercicios que quedan atrás los voy a dejar para que lo saquen una foto y lo trabajen después. O le ponen pausa al video. Ouch. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos todo este menjunje que tenemos que factorizar para poder simplificar, para poder hacer más pequeño esta fracción. Entonces, acercamos la camarita amiga, listo. Tenemos x cuadrado más x menos 2. Expresión, perdón, la separamos en dos paréntesis. Y sabemos que es x. Dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. 2 por 1. 2 por 1 es 2, resto da 1. Los signos son diferentes y el paréntesis con el número mayor es positivo. Entonces este va a ser positivo. Tenemos el primero. Sigamos. Dos paréntesis.
x, x. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. 2 por 1 de nuevo. 2 por 1 2 y si lo sumo son 3. Los signos son iguales y ambos son negativos. Negativo, negativo. Dividido. Paréntesis y paréntesis. X, x. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados sea 4. 3 por 1. 3 por 1 es 3. Si sumo 3 más 1 es 4. Los paréntesis tienen signos iguales y ambos son negativo, negativo. Y el último sería paréntesis, paréntesis, x, x. Dos números que multiplicados me den 6 y si los sumo me da 5x. 6 por 1, no, 6 por 1 no. ¿Ven? Sería 3 por 2. 3 por 2 son 6, si lo sumo me da 5. Los paréntesis tienen signos iguales y el signo es negativo, negativo. Y ahora que ya quedó esto, podemos primero ver si podemos simplificar algo entre cada una de las fracciones antes de aplicar la división que invierte la fracción de la derecha. Acá podemos eliminar el x menos 1 con el x menos 1, el x menos 3 con el x menos 3. Ahora que hicimos un poquito más cortito lo que nos estaba quedando, nos queda x menos 2 partido, más 2, partido x menos 2 dividido x menos 1 partido x menos 2. Aplicamos propiedad de división de fracciones. Primera fracción se queda como está. Multiplicación, segunda fracción se invierte. Y acá podemos simplificar cruzado s con s y nos quedaría x más 2 numerador, x menos 1 denominador, que sería acá. Y bueno, con esto, este trabajo de factorización que espero que les haya gustado, lo dejamos por hoy. Acá les muestro los dos ejercicios, este que está acá, que aquí una recomendación podría ser en este ejercicio ordenar, ¿ya? O la otra, juntar x con x, la y con la y. Ahí tienen que jugar, hay muchas maneras de factorizar esto. Pueden factorizar estos elementos. Pueden factorizar, por ejemplo, esos dos con esos dos. O pueden factorizar el x cuadrado con el 3x por un lado, el y cuadrado con el 3y por otro lado. Y que hagan otra factorización también. Tienen que ver de cuáles de esos factores les sale la respuesta que están pidiéndoles. Y por otro lado, tenemos este que está acá, que si se dan cuenta hay un cubo al principio, un cubo al final. Así que creo que va por ahí el hecho de que tengan que ver, ¿será de una factorización de cubo? O tendré que juntar tal vez, aquí está esto, el x3 con el y3 y estos dos. O juntar el x3 con el x2y y el xy2 con el y3. Eso es lo que tienen que averiguar ustedes e ir buscando los factores. Así que nada, me despido, agradezco a todos por ver este video. Sigan compartiendo el canal para que podamos estudiar mucho más para el IPTU este año. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y sigan estudiando. Nos vemos pronto. Chau, chau.